es importante que como hijos y como hijas de Dios tomemos en cuenta que el fundamento primordial para agradecer a Dios todo lo que ha hecho en nuestras vidas es la adoración. Adorarle. Siempre tenemos que disponer de tiempo para Dios, para darle gracias por todo lo que ha hecho, por todo lo que hace y por todo lo que hará en nuestras vidas. Así que no importa lo que estemos haciendo, podemos dejar unos minutos de hacer lo que estamos haciendo y venir y adorarle y darle gracias, precisamente por lo que ha permitido hacer hasta esa hora del día que tú quieras adorarlo. Recordemos entonces que Daniel, porque estamos hablando de Daniel ahora, se vio en una situación donde estuvo sentenciado a muerte. ¿Mm? Y él, si ustedes le quieren tomar el ejemplo, él no entró en pánico. A Daniel lo iban a matar y a sus compañeros y a todos los sabios de Babilonia por orden del rey. Y él no se quejó con Dios, él no le reprochó a Dios, él no dijo nada. ¿Mm? Recordemos que a Dios no le gustan las quejas. ¿Mm? A Dios no le gustan las quejas. Lo que tenemos que hacer es buscar soluciones. Y esas soluciones están solo en las manos de Dios, por lo tanto tenemos que buscar la guía del Señor para que Él nos ayude en esas situaciones que se nos presenten. Y eso fue lo que Daniel hizo. Un ejemplo a seguir. Bueno, acá tu hermana Aura, en casa de Dios y puerta del cielo, para bendecir tu nombre, el nombre del Dios Todopoderoso, Padre Eterno, para bendecir tu vida y para pedirte que si este video de bendición, compártelo y dale bendición a otros, que podamos estudiar las profecías que el Señor nos ha dado. Así que damos la continuación al capítulo 2 y la parte 2 del libro de Daniel. Inmediatamente vamos entonces con reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice así ahora el verso 23. Dice, a ti, oh Dios de mis padres, es Daniel adorando. Te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Fíjate qué interesante, Daniel está orando con sus amigos, sí, y en medio de esa oración viene Dios y le revela el asunto del rey. ¿Qué te parece? Sí, es que en el momento que nosotros buscamos de Dios, buscamos respuesta, el Señor es misericordioso y nos da respuesta. Siempre y cuando nosotros estemos comportándonos de una manera que verdaderamente testifique que somos fieles al Señor. Y Daniel era uno de ellos. Verso 24 dice, después de esto fue Daniel a Arioc. Recuérdense que Arioc era el asesino del rey. Era el que tenía la orden de matar a Daniel y a sus compañeros, a todos los sabios. Era un asesino. Entonces, Daniel fue a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Mira qué lindo. Si te das cuenta, aquí Daniel está salvando vidas. Y vidas de personas injustas, vidas de personas que se oponen a Dios, vidas de personas que verdaderamente hacen cosas que a Dios no le agradan. ¿Sí? Acá, algunos escritores ven a Daniel como un simbolismo de el Mesías, salvando a gente injusta, salvando a gente que estaba sentenciada a morir. Recuérdense que nosotros, por el pecado que cometieron en el jardín del Edén, nuestros primeros padres, Adán y Eva, fuimos sentenciados a muerte. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero vino Jesús y nos redimió. Nos quitó esa sentencia de muerte. Entonces, de esa forma he visto a Daniel acá. Él, sí, intercediendo, ¿verdad? Pero siempre Dios acá de por medio, haciéndolo todo, para que su nombre sea glorificado. Y le revela a Daniel, ¿para qué? Para que puedan darle solución a la situación que el rey estaba presentando, ¿verdad? Y el nombre de Dios sea glorificado y se den cuenta que el Dios viviente es el único Rey y Dios de todo el universo. Verso 25. Entonces Arioc
llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Mira qué lindo. Prontamente. ¿Por qué prontamente? Porque recuérdense que Arioc, el asesino del rey, tenía una orden de matar y esa orden Arioc la había desobedecido. Pasó lo mismo que anteriormente con el jefe de los eunucos, que cuando le dieron la ración a cada uno de ellos, ¿verdad? Este jefe de los eunucos desobedeció también al rey. Pero acá vemos que Arioc se fue inmediatamente, prontamente, rápido, a llevar a Daniel ante el rey. Sí. ¿Por qué? Porque se había dado cuenta que el tiempo había pasado y él no había ejecutado la orden del rey. Así que nosotros nos damos cuenta que aquí marcamos y nos damos cuenta que este hombre Arioc tuvo que esperar la espera del tiempo. Él se quedó ahí viendo el reloj mientras Daniel estaba orando con sus compañeros pidiendo a Dios misericordia y la revelación del asunto del rey. Por eso es que dice que fue prontamente. O sea, Daniel oró con sus compañeros. El Señor se reveló ahí en esa oración. Inmediatamente sale Daniel y le dice: mira, llévame entonces con el rey. Arioc inmediatamente lo llevó porque él todavía no había ejecutado la orden del rey de matar a los sabios. Bueno, entonces, si nos damos cuenta acá, nos ponemos a pensar que la prioridad del rey Nabucodonosor no era matar a los sabios. La prioridad del rey era saber y conocer el sueño y la interpretación. Esa era la prioridad de él. Verso 26 dice: respondiendo el rey y dijo a Daniel, respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, y le dice: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Le dice el rey a Daniel. Y fíjense que acá no se trata solo de la interpretación, se trata del sueño completo. Daniel tenía que decirle al rey lo que soñó y tenía que darle la interpretación, el significado del sueño. Versos 27 y 28 dicen: Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, dice el verso 28. Oigan, hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Oigan, en los postreros días, o sea, en los días finales. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y miren que cuando le dice, he aquí tu sueño, esa palabra es muy importante. ¿Por qué? Porque verdaderamente viene algo muy importante, valga la redundancia. Entonces, como el rey Nabucodonosor estaba acostumbrado a ser visto como Dios, Daniel está diciendo: hay un solo Dios en los cielos. ¿Sí? Entonces, acá Daniel está diciendo algo muy fundamental, no solo para este sueño, sino para todo el capítulo. Todos los capítulos que vienen del libro de Daniel. Sí. ¿Por qué? Porque está hablando de los postreros días, de los días finales. La profecía. Está hablando de lo que acontecerá. El Señor se lo ha revelado a Nabucodonosor en este sueño. Así que esto que vemos acá va a continuar en los demás capítulos siguientes. Verso 29 dice: estando tú, oh rey, en tu cama. Aquí ya empieza Daniel a decirle al rey qué fue lo que soñó. Te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, o sea, en el futuro. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Fíjate qué interesante. El rey, ¿verdad? Como se sentía grande, como tenía poder, ¿verdad? Yo me imagino que se ha de haber acostado pensando: ay Dios, voy a morir un día. Y todo lo que he logrado, ¿quién lo va a manejar? ¿Qué va a pasar después de mí? ¿Qué va a pasar? Eso le incomodó al rey, lo inquietó. Entonces viene Dios y le da ese sueño. Porque el rey estaba insistente en saber qué era lo que iba a pasar en el futuro. Y Dios le da el sueño. Pero Dios no permite que Nabucodonosor recuerde ese sueño siempre con un propósito. Es que tenemos un Dios de propósitos. Sí, tenemos un Dios de propósito que lo sabe todo. Y Él sabe el tiempo y las sazones. Fíjate. O sea, no era el tiempo
de que Nabucodonosor recordara ese sueño, porque Dios estaba esperando ese momento preciso en donde aquellos sabios, sí, fueron avergonzados y por ellos no poder mostrarle al rey con toda su magia negra, brujería y hechicería lo que el rey quería saber. Porque ellos le dijeron, mira, eso que estás pidiendo, nosotros no lo podemos hacer, ni un hombre de la tierra, sino solo los dioses que no moran en carne ni sangre. Bueno, entonces Daniel viene acá a exaltar el nombre de Dios, decir, mira, solo Dios. Hay un solo Dios en los cielos y Él es el único que revela los misterios, los secretos. Fíjate qué interesante. Verso 29 dice, entonces, nos vamos al 30. Y a mí me ha sido revelado este misterio, le dice Daniel. No porque en mí haya más sabiduría que en todos estos, ¿verdad? Que todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Entonces, Daniel le está diciendo al rey que no es por él mismo, no porque él sea más sabio que los demás. Él está diciendo que todo es porque a Dios le plació revelarle a él, a Daniel. Verso 31. Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti. Su aspecto era terrible. Fíjate, ya empezó Daniel a decirle lo que soñó el rey. Entonces, empezó a relatarle el sueño antes de la interpretación. Entonces, pongamos atención a la palabra que dice he aquí. Y esta palabra, he aquí, significa, mira, presta atención que lo que viene es muy importante. Porque siempre escuchamos que los profetas dicen, aquí, dice el Señor, que vienen días. Bueno, entonces la palabra aquí significa, mira, presta atención, que lo que viene ahora es de vital importancia. Aleluya. Verso 32 dice, la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce. Verso 33 dice, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Fíjate qué interesante. Acá vemos unos materiales, ¿verdad? El oro, la plata, el hierro y todo eso, ¿verdad? Entonces, luego vemos esto que es algo duro y luego vemos algo que es manejable como la arcilla, el barro. Y esto nosotros pues, se le puede dar la forma que uno quiera al barro, ¿verdad? A la arcilla. Algo que es fácil de moldear. Y está justo, ¿en dónde? En la base, en los pies. Bueno, el verso 34 dice, estabas mirando, sigue diciéndole Daniel a el rey lo que soñó. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, o sea, mira, aquí hay algo sobrenatural. Como una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido. ¿Y qué hizo? Los desmenuzó. Entonces, si nosotros nos damos cuenta aquí más adelante, en los capítulos que vienen, vamos a ver qué es lo que representa esta imagen. Esta imagen representa los imperios que han venido, ¿verdad? Tomando poder en el mundo, en las naciones. Entonces, estos imperios tenían algo en común. Y lo que tenían en común era, y es, que se oponen a todas las cosas de Dios, a los planes de Dios. Estos imperios se oponen a que el reino de Dios sea establecido acá en la tierra. Eso es lo que significa esa imagen, sus imperios. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra acá, piedra, dice que esa piedra, ¿verdad? Cortada no con mano, lo desmenuzó, lo destruyó. Entonces, como nosotros encontramos mucho en la escritura la palabra piedra haciendo referencia a Yeshua HaMashiach, a nuestro Jesucristo, a nuestro Jesús el Mesías. Entonces, Nabucodonosor lo que vio acá fue al propio Jesucristo, en ese simbolismo de piedra. Verso 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se lo llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Oigan esto. ¿Pero qué pasó? Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra.
Bueno, ¿se dan cuenta que esta piedra destruyó a todos los imperios? A todos los imperios de la imagen. Sí, y dicen que los hizo polvo, no quedó nada. O sea, por mucha gloria que hayan tenido estos imperios, por mucho poder ante todas las naciones, fueron hechos nada por esa piedra, por esa piedra. Entonces, nosotros nos damos cuenta que gracias a nuestro Jesucristo, podemos ver que esos imperios serán destruidos, quedarán como polvo. Sí, no quedará nada de ellos. Entonces también hemos visto que esta piedra, fíjate que hirió la imagen, fue hecha un gran monte. Y en la escritura las montañas significan gobiernos. Y este gobierno dice que llenó toda la tierra. Y acá ya nos están profetizando, nos están diciendo que ese es el gobierno precisamente de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, esa piedra. La piedra que todos desecharon. Sí, la piedra que todos despreciaron. Sí, pero que no obstante, esa piedra, fíjate qué interesante, se convirtió en la cabeza del ángulo, que es el fundamento del reino de Dios. Qué interesante. Estamos viendo una verdad profética. Ese gobierno de Dios que será establecido en esta tierra después que todos esos imperios que se oponen a ello son hechos añicos, polvo, no queda nada de ellos. Verso 36. Este es el sueño. También la interpretación diremos en presencia del rey. Bueno, fíjate qué interesante. Daniel de manera correcta y precisa le dice a Nabucodonosor lo que los sabios de Babilonia habían dicho, que ningún hombre era capaz de hacer esto. Pero Daniel lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Porque él es un instrumento de Dios. Sí, fíjate qué interesante. Entonces, quien le reveló esto a Daniel fue Dios. Así que Dios lo hizo porque verdaderamente Daniel tenía prioridad primeramente en su Dios ante todas las cosas. ¿Sí? Daniel tenía una intimidad con Dios porque él tomó con seriedad las cosas sencillas. Oye esto, las cosas sencillas, o sea, las cosas que nosotros decimos acerca de los mandamientos, de la ley de Dios. No, pero es que eso ya es pasado. Eso ya no está funcionando. Ya quedó abolido. Las cosas sencillas, no. Las cosas sencillas son las que más importancia deben tener en nuestra vida. Sí, ¿por qué? Porque fíjense que esas cosas tienen consecuencias muy grandes, muy grandes. Así que nosotros debemos de estar preparados en todo y darnos cuenta que si nosotros no estamos en obediencia a la palabra de Dios, no vamos a hacer un buen testimonio. Porque Dios no va a revelarle sus cosas ocultas, sus misterios, a gente que vive en oposición a su palabra, a gente que vive en oposición a Él, a gente que siempre le vive reprochando, a gente que siempre se está quejando. Dios no va a darle revelación de las cosas ocultas a ese tipo de cristianos. ¿No? Y digo cristiano porque verdaderamente para tener revelación de Dios tienes que tener una relación íntima con Dios. ¿Sí? Tienes que tener ese cuidado delicado de las cosas aún más sencillas. Recuérdate lo que dice el rey Salomón, que esas pequeñas zorras son las que arruinan la viña. Sí, ¿qué quiere decir esto? Bueno, bendito sea el Señor, aleluya. De la misma manera que esas cosas pequeñas, sí, en las que pensamos que no tienen importancia, ahí es donde debemos de prestarle más atención y exaltarlas más en nuestra vida, ¿sí? Las cosas pequeñas. Entonces, recuérdense lo que el Señor le dijo al siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Qué interesante, ¿no? Sí, tenemos que ponerle atención a esas cosas pequeñas para que el Señor nos revele sus misterios, para que el Señor nos responda en determinado momento de nuestra vida cuando estemos en una situación que verdaderamente no encontramos qué decisión tomar. ¿Sí? Como por ejemplo, Señor, ya me mandaste a la persona que te pedí, pero ahora revélame si verdaderamente viene de ti.
Bueno, un ejemplo así chiquitito. Es que debemos de tener en cuenta los detalles pequeños. Si tú piensas que porque estás solo o sola en tu habitación y no te está viendo nadie, recuérdate que Daniel, su nombre, Dios es mi juez. Es porque Dios lo está viendo y Dios lo va a juzgar. ¿Mm? Los detalles más pequeños. Sí, aun cuando estés en el excusado y te pierdas en el excusado 30, 40 minutos porque te llevaste tu celular y te pusiste a ver allí toda cosa, pero ¿qué es lo que viste? ¿Ah? El Señor te está viendo y el Señor lo va a juzgar. ¿Mm? En lo más íntimo, en donde tú estés más escondido, donde tú piensas que nadie te escucha, que nadie te ve, te equivocas. Dios lo ve todo y Dios es nuestro juez. Y eso es lo que quiere decir Daniel. Los detalles más pequeños en nuestra vida cuentan. Acá, en la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis, hay detalles pequeñitos que como hijos y como hijas de Dios debemos de tomar en cuenta. Esos detalles traen grandes consecuencias y valen mucho, tienen mucho peso en el reino de Dios. Si no recuerda cómo dijo el Señor entonces, en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Aleluya. Te dejo con esto. Ya sabes, si es de bendición, compártelo. Aquí se te ama. Tu hermana Aura, desde Casa de Dios y Puerta del Cielo. Ya lo sabes, para todos ustedes en todas las naciones. La paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. Será hasta la próxima.